Y hola chavos, ¿qué traza mis chavos? Pues bueno, vamos, estamos aquí en otro video más mórbido y perturbante de Metin 2. Estamos en el servidor ahorita, pues Tiger Ghost, ¿no? El servidor favorito, que por cierto, si alguien quiere códigos para acceder a este servidor, pídamelos por Instagram, ¿no? Si es el primer código, porque únicamente voy a dar un código por persona. Ya después, si quieres más códigos, te va a tocar farmearlos tanto en Twitch o entrar a Discord y pues ahí participar en los sorteos, ¿no? Bueno, pues este video se va a tratar sobre el tema de la guía de pase de botines, porque yo recuerdo cuando salió esto que anduve preguntando sobre el pase de los botines y todo el mundo me decía, es una reverenda. Ya saben que últimamente mi canal se está volviendo muy family friendly porque porque ya saben, aunque ya estoy pensando en hacer una serie, que va a ser puro relajo igual que antes, pura comedia. A lo mejor la hago en el servidor Iberia, nomás para ir a sufrir, ¿no? Puro sufrimiento extremo, tanto como con la gente como con los ítems, ¿no? Así que bueno, vamos allá. Tenemos aquí lo que viene siendo el pase de los botines. Esto los vomitaron en el evento de Navidad. Estos los escupieron en el evento de Navidad. A lo mejor tú tienes muchos por ahí y no sabes qué hacer con ellos. Pues te voy a decir que esto es una hermosura, ¿eh? Para muchas cosas. Ahorita te voy a explicar un par de cosas sobre cómo lo puedes pues aprovechar, ¿no? Que bueno, para esto hay que ir aquí, opciones del juego. Te vas aquí a donde dice botín y te va a aparecer aquí pues todo el rollo, ¿no? Y bueno, aquí sale su panel. Aquí te sale si lo quieres tener prendido o lo quieres tener apagado. Todo es individual. Por ejemplo, armas. Si yo no quiero que recoja ninguna sola arma, lo voy a poner que está off. Si quiero que recoja todas las armas, le voy a poner que esté on, ¿no? Que aquí quiero que me recoja armas de guerrero, armas de ninja, armas de licano, armas de sura, armas de chamán. Por ejemplo, que yo estoy en arañas 3 o en arañas 2 y únicamente, porque mucha gente acostumbra a hacer esto, únicamente quiero que me recoja las campanas, quitamos sura, quitamos guerrero, quitamos ninja, quitamos licano y únicamente dejamos chamán. Que yo solo quiero que me recoja las armas a partir de +4. Entonces, si te tiran campanas +0, +1, +2, no las va a recoger. Tienen que ser +4. Es decir, que esto para ahí te puede servir, ¿no? Pero no significa que esto sea para eso, ¿no? Nivel necesario. Por ejemplo, que únicamente yo quiero que recoja las campanas del nivel 60. Entonces le pones nivel 60 y cuando andes recogiendo las cosas, no se te va a llenar el inventario tan rápido de basura. Eso suele pasar muy seguido en arañas 3. Entonces si tú dices, no, pues sabes que yo nomás quiero que me recoja las campanas del nivel 60 y que sean +4, ¿no? Entonces pues así lo dejas y te va a recoger únicamente las campanas del nivel 60 +4. Y así te llega a salir +5, +6 y así sucesivamente, cosa que no creo. A no ser que andes en los mapas del 90 y te tiren campanas +6, +7 y bueno, ¿no? +5. En este caso yo lo voy a configurar porque ahorita voy a ir a hacer la prueba. Voy a quitar que no me recoja absolutamente ninguna arma porque no me interesa ninguna arma donde yo voy a ir. Y ahí escupen las armas, ¿no? Entonces esto directamente lo voy a dejar apagado para que no me recoja ninguna sola arma, ¿no? Luego, armaduras. Tampoco quiero que me recoja ninguna sola armadura. Como por ejemplo, esto te podría servir si estás metineando en los mapas del nivel 90 en adelante, ¿no? Y pues bueno, ya estando metineando ahí, tú dices, pues ¿sabes qué? Yo quiero que me recoja únicamente las armaduras a partir de +7, ¿no? Que son las que más valen. Las +6 no las quiero. O bueno, incluso las +6, ya está. Y pues ya si andas metineando y no quieres recoger toda la basura, pues aquí ya le configuras tanto en armas, tanto en armaduras. Y eso te puede ahorrar demasiado tiempo, ¿no? En este caso, le voy a quitar armaduras porque no me interesa. También lo de los cascos, por ejemplo, también. Suponiendo que estás en arañas 2, arañas 3 y únicamente quieres que recoja los cascos del nivel 21, que no te recoja los del 41, o que únicamente te recoja puro casco porque te puede salir pues alguna resistencia con 15 al fuego o 15 relámpago o 15 al viento y esos pues valen, ¿no? Entonces te pueden servir bastante. Entonces ahí puedes ponerle que recoja los escudos del 41 a partir de +4, que recoja lo que viene siendo los cascos del 21 en adelante a partir de +4, que no recoja ninguna arma porque ya te digo yo que las armas son una pérdida de tiempo. Y pues bueno, ¿no? Ahí lo puedes ir configurando según tu conveniencia. Por ejemplo, donde yo voy no dropean cascos, así que pues no lo voy a poner, ¿no? Y luego está el apartado de otro equipamiento, ¿no? Zapatos, brazaletes, pendientes, guantes, cañas de pescar, etcétera, etcétera. Cinturones, collares, escudos, talismanes, picos, que bueno, aquí ya expliqué yo lo de los escudos, ¿no? Que en mi caso, yo esto cuando lo he llegado a usar ahí, lo he llegado a usar en eventos de caja luz de luna. Ahorita le voy a explicar por qué digo que esto es muy recomendable cuando hay eventos, ¿no? Sobre todo.
Así que bueno, y luego ya lo de los atuendos, y luego alquimias, único, de costume, creo que estas son pociones, etcétera, materiales, piedras espíritu, otros, consumibles. Ah, no es cierto, lo de las pociones está aquí en consumibles, tinte del pelo, otros, y bueno, ¿no? Pesca y minería, monturas y mascotas, manuales de habilidad, y otros objetos, como por ejemplo, yo quito, mira, si te fijas, tengo las flechas quitadas de un tirón. ¿Por qué eso de que, por ejemplo, a donde yo voy a ir a hacer la prueba ahorita, dropean flechas a lo tonto? Entonces no quiero que mi mono esté recogiendo las flechas, porque luego se me llena de flechas y las tengo que tirar y todo eso, ¿no? Porque ya saben cómo acostumbro yo a jugar Meti. Entonces bueno, suponiendo que ya activamos, ya seleccionamos, le damos guardar, ok, ya está todo guardado, activamos esto y dice que tenemos 6 horas pues para hacer esto, ¿no? Entonces bueno, esto es muy bueno porque, por ejemplo, si hay evento de caja de luz de luna, cosa que ahorita no hay, pero voy a hacer la prueba con el evento de los huevos para que vean, es algo exactamente lo mismo, no es algo parecido, es exactamente lo mismo. Entonces venimos aquí y nos vamos a Torre de Demonios, que en la Torre de Demonios hubo una actualización muy buena que ya no sé cuándo fue, pero yo me acabo de enterar. Ya haré un video actualizado sobre la Torre de Demonios porque es que ya te la puedes hacer desde cualquier nivel con un poco de paciencia, ¿no? Tienes 3 horas en total para hacer la subida desde el piso 1 hasta el herrero. Ya sea limpiando de poquito en poquito, tienes 3 horas en total. Ya no es de que tienes 10 minutos en el piso de los metines, ya no es de que tienes, creo que eran 15 minutos en los sellos, no, ya no hay tiempo por sala, ahora es tiempo total. Es decir, que esto es muy bueno, ya haré un video sobre esto, pero es decir que esto es muy bueno porque ahora la sala de los viles, ya lo estuve probando yo, por eso es que dije, mira, voy a hacerla con la de los botines para que la chaviza vea lo hermosísimo que viene siendo esto, ¿no? Porque pues ahora tú puedes venir aquí a farmear caja luz de luna, farmear eventos, las 3 horas, bueno, lo que te tardes de aquí a llegar a los viles, ya farmeaste pues algunas cajas luz de luna. Es decir que tienes 3 horas para aprovechar el evento aquí en Torre, ¿no? Obviamente. Por eso es que yo a este personaje le he puesto el equipo full, no muertos. Le he puesto la alquimia, le he puesto este talismán. Porque pues este personaje aún no lo he usado, pero lo pienso usar aquí, en Torre de Demonio. Mi idea era aprovecharlo en la séptima, no en el metín, sino con los viles que salen ahí en séptima que se regeneran pues a diestra y siniestra, ¿no? Pero pues qué mejor forma ahora que pues acá en los viles ya no se termina el tiempo, pero bueno, eso ya será para otro video, ¿no? Entonces, por ejemplo, que yo estoy aquí, como puedes ver, si yo le pico, mira, a recoger, no me va a recoger ninguna sola flecha. Me va a salir, de hecho, aquí en sistema que yo tengo configurado, me va a salir que por el filtro de los botines no puedo recoger las flechas. Entonces, ahí me está ahorrando tiempo porque, mira, ya nomás recogería yo aquí todo, a excepción de las flechas, ¿no? Pero bueno, que sabes que yo tengo una mascota, recoge ítems, automática. Entonces la mascota te va a recoger automáticamente solita todo mientras tú pues estás matando. Que pues recuerden que aquí en el pase de batalla nos van a dar una mascota de esas. Ya haré un video sobre cómo aprovechar la mascota esa junto con los botines. Que esto, mira, es otro rollo, ¿eh? Esto es otro rollo. Pero bueno, aquí yo ya recogería absolutamente todo porque pues todo esto sí que me interesa. Pociones, todo eso. Bueno, las pociones no mucho, pero pues es que si le pongo que no recoja pociones, no me va a recoger otras cosas. Creo que los materiales de mejora o algo así. Así que bueno, tampoco es que me afecten mucho las pociones, ¿no? Aparte, para que se hagan 200 de stack. Bueno, como puedes ver, no está recogiendo el arco. No me interesa el arco, por eso le puse que no lo recogiera. Pero como puedes ver, me va a recoger los huevitos de Pascua. Entonces lo que yo puedo hacer aquí, suponiendo que hubiera evento caja luz de luna y trajera mascota, pues la mascota automáticamente te estaría recogiendo sin que tú perdieras el tiempo de decir, ¿sabes qué? Pues ya me llené de basura, déjame comienzo yo a escupir todo esto para el suelo porque pues me está quitando espacio, ¿no? Aquí lo que más te tiran son los accesorios, te recomiendo que los recojas siempre porque te pueden salir con una resistencia 15 y lo puedes vender, obviamente. Entonces bueno, aquí mi recomendación para que no pierdas el tiempo, porque vas a decir, ¿también lo puedo hacer? Sí, también lo puedes hacer con las armas y todo lo demás, pero elevan mucho lo que viene siendo la mascota. Por eso es que yo traigo esta mascota aquí. Si te fijas, la mascota es nivel 13. Entonces con accesorios te compras cuando haya evento de caja luz de luna, si vas a venir aquí a Torre de Demonios, que ya te digo yo que no creo, por eso digo que voy a hacer otro video, no creo que te vayan a dar la misma cantidad de caja luz de luna aquí que la misma cantidad de cajas lunas que te dan en Arañas 3. Pero al menos vas a tener la oportunidad que no tienes en Arañas 3 porque está monopolizado por todos los niveles altos
de sacarte de perdida. Yo le calculo que unas 1000 cajitas, Luna, ¿eh? Que ya te digo yo, que 1000 cajitas, Luna, tampoco se dicen fácil, mas no son fáciles, ¿eh? Por ejemplo, suponiendo que esos huevos de Pascua que me están saliendo ahorita fueran caja luz de Luna, por ejemplo, si hubiera un evento de caja luz de Luna, sería únicamente recoger la caja luz de Luna lo más rápido posible y salir corriendo y seguir limpiando la sala. Bueno, por eso digo que el pase de los botines con una mascota que recoja los ítems automáticamente, es la combinación perfecta. Porque tú puedes dejar, bueno, y con Autocasa, ¿no? Tú puedes dejar tu personaje en Autocasa con la mascota que recoge cosas farmeando, más el filtro de botines, ¿no? Entonces el personaje pues está bien difícil que se te llene de basura. Que en este caso, si no tuvieras tú el filtro pues la mascota te recogería automáticamente el 100% de las cosas y te llenaría el personaje bien rápido de pura basura. Entonces con el filtro de los botines se puede aprovechar a la máxima potencia la mascota, ¿eh? A la máxima potencia se puede aprovechar la mascota. Como puede ver, ahí está dejando el 100% de la basura, como armas, flechas y cosas que le puse en el filtro que no recogiera. Entonces, pues like y me suscribo, ¿no? Porque he visto que hay mucha gente que deja todo tirado. Por ejemplo, cuando vienen a hacer alquimias, he visto que hay mucha gente que deja todo tirado, nomás recogen la alquimia y se van. ¿Por qué? Por la misma flojera y el tiempo que te hace perder, pues el estar ahí recogiendo todo, ahí seleccionando, y ya aquí en cambio, yo pues nomás estoy picoteando mientras voy matando, estoy picoteando la tecla. Y pues ahí va recogiendo todo automáticamente, ¿no? Prácticamente tengo un dedo veloz ahí en la tecla recogedora. Entonces, bueno, ¿por qué les digo que esto es muy bueno para los eventos? Como por ejemplo, ahorita yo podría aprovechar este evento de los huevos para sacar un montón de huevitos. Entonces, bueno, yo estoy haciendo el ejemplo aquí. Pero si esto fuera un evento de caja luz de Luna y estuviéramos en Arañas 3 y no tuviera mascota que recoja las cosas automáticamente, o aunque tuviera la mascota que recoja las cosas automáticamente, me estaría recogiendo toda la basura de arañas. Entonces, como no me interesa que me recoja toda la basura de arañas, le puedo poner que únicamente recoja las cajas luz de Luna. Y ya está, ¿no? Aquí en el canal hay un directo sobre eso, que de hecho lo hice con el filtro y todo el rollo. Pero no recuerdo cómo se llama ese directo, así que... Entonces, bueno, a lo que yo he llegado es que el filtro de los botines es muy, muy bueno. El problema es que es por personaje, no es por cuenta. Si fuera como el Autocasa, por cuenta... Créeme que yo lo comprara de 30 días, o sea, le diera a la apertura hasta que me salieran 30 días para tener siempre el filtro de los botines. Pero al ser individual, es decir que si yo cambio de personaje con a otro personaje, no voy a tener el filtro. No es como el Autocasa que es por cuenta. El filtro de los botines es por personaje. Entonces, ahí yo digo que debería de haber sido por cuenta. O sea, que tú pudieras aprovechar con todos los personajes, porque te puedo apostar que así todo mundo, sin excepción de la gente que se dedica a hacer alquimia, compraría sí o sí siempre los 30 días de botín. ¿Por qué? Porque les ahorraría demasiado tiempo en la alquimia el tema de tener el filtro de los botines. Entonces, bueno, como puedes ver, aquí donde se escupen demasiada basura, como por ejemplo cascos y todo eso, no está recogiendo absolutamente nada más que los materiales de mejora, los huevos y accesorios, porque los accesorios pues yo sí los recojo, ¿no? De hecho, los cascos también los recojo yo, pero ahorita no sé por qué se lo desactivé el filtro. Se lo desactivé, pero bueno, ¿no? Entonces, bueno, suponiendo que yo tengo aquí la combinación perfecta, mira, le pongo atacar, le pongo que tire una capita cada 300 segundos, porque ahorita voy a sacar la cuenta de exactamente cuánto tarda la sala en regenerar. No le voy a poner el alcance, porque si le pongo el alcance, pues el personaje no va a irse sobre aquellos mods, por ejemplo, tienen un área, le limitaría lo que viene siendo el área de farmeo. Entonces yo dejaría el personaje farmeando ahí en eventos, que es lo que yo siempre acostumbro a hacer en este tipo de eventos. Con el Autocasa el personaje haría todo. Yo lo único que estaría haciendo es picando la tecla para recoger los objetos. Únicamente es picar la tecla, pues mientras estoy viendo una serie, mientras estoy viendo una película, mientras estoy cuidando las crías, mientras estoy haciendo otra cosa, en vez de estar viendo el personaje ahí, cómo mata, ¿no? O estar matando yo con la mano, o sea... Hay que aprovechar el tiempo para hacer otras cosas, no nomás. Por ejemplo, en el PvM, ya sea leveo, ya sea farmeo, ya sea metineo,
No creo que alguien esté enfocado tanto que diga, pues mira, le estoy poniendo enfoque al 100% al metineo, enfoque al 100% al leveo, enfoque al 100% al farmeo. No creo que haya alguien ahorita a estas alturas haciendo eso, ¿eh? Por cierto, se me olvidó activarle, pues que active las habilidades, ¿no? Y si te fijas, como yo le quité el alcance al personaje, siempre va a buscar mobs, siempre va a andar buscando mobs. Entonces, si tú le pones aquí, en el alcance, que no tenga alcance, pues únicamente va a agarrar lo de una cierta área. Y si se acaban los mobs en esa área, el personaje ya no va a avanzar aunque tenga los mobs allá en la cara enfrente. De hecho, otro video que también tengo pensado hacer es la guía de leviar personajes aquí en los viles. Que también podrías leviar personajes del nivel 40, porque es el mínimo que te pide para entrar aquí, hasta el nivel 50, que ya el 50 pues ya te dan lo que vienen siendo los tickets. Y pues ya con los tickets te lo llevas a arañas 3. Ya que si no quieres ir a arañas 3, los puedes leviar aquí mismo. Hasta el nivel 60 los puedes leviar los personajes aquí, ¿eh? Que como puedes ver, mira, yo llevo 26%, no tengo anillo de experiencia, no traigo absolutamente nada de experiencia, no traigo el Uriel, no traigo nada de experiencia. Y como puedes ver, se nota que pues, va subiendo el monito de experiencia, ¿no? Y bueno, estoy bien, güey, porque se me había olvidado activarle aquí en pociones. Si no le activo pociones, pues nunca iba a tirar las capas y yo ahí creyendo que estaba tirando capas, ¿no? creía yo. Entonces, bueno, y se han de preguntar ustedes, ¿y cuál sería el beneficio si no hubiera ningún evento, verdad? Pero bueno, aquí puedes sacar bastante yang, sacando los materiales de mejora. Estos brazaletes, al menos aquí en Tiger Ghost, así más 2, valen 3 millones. Y ya verás tú, en la subida, mira, este hasta me salió con 2 bonos. En la subida, pues llevo 2, ¿no? También aquí en Torre del Demonio, estos valen 1.5 millones. Estos te salen muy rápido también, ¿eh? O sea, ya llevo 6 en un ratito. Y estos de los recuerdos, el paquete de 200, que ya te digo yo que no te vas a tardar mucho en hacer 200 de estos aquí en Torre de Demonios. Estos andan en 50 millones por 200. Entonces en un día fácil te haces hasta 5 won de puro recuerdo del demonio, ¿eh? Entonces, bueno, lo que les decía yo es que con los accesorios, tú vienes aquí, que este no lo quiero, que este no lo quiero, para que no lo vuelvas a tirar y lo vuelvas a recoger al mismo tiempo que lo tiras. Tienes que alimentar a la mascota y pues no es que se vaya a subir de nivel tan rápido, no, aparte, de nivel 61, la mascota aquí la puedo subir hasta nivel 40, pero para cuando la suba a nivel 40 farmeando aquí, bueno, a puro accesorio. Y bueno, como puedes ver, tengo yo aquí ya 12 recuerdos del demonio. O sea, les dije que sale muy rápido y vale 1.5 cada uno. Entonces, pues bueno, esta vendría siendo otra fuente de ingresos, ¿no? Que bueno, este video más que nada no era sobre el fuente de ingresos, ¿no? Sino ya salió como extra eso. Sino que aquí era cómo aprovechar el pase de los botines. Que bueno, hay muchas formas de aprovecharlo. Entonces, pues bueno, yo aquí me voy a quedar farmeando, por cierto, ya llevo 30% y quiero aclarar que no traigo nada de experiencia, nada, no traigo Uriel, no traigo pociones, no traigo ni experiencia de arriba, no traigo nada de experiencia y se nota que va subiendo, ¿eh? O sea, aquí puedo lidiar yo tranquilamente los personajes niveles 40 que voy a subir hasta nivel 70, pues los podría subir todos al nivel 50 para ahorrarme la comprada del ticket, ¿no? O sea, qué ofertón. Que ya les haré pues una miniserie también de donde leviar fast 100% free, o sea, aunque bueno, sin tener que comprar el ticket porque el ticket ahorita vale 40 millones y aprovechar, o sea, ir haciendo yang al mismo tiempo que vas leviando personajes, primero hasta nivel 40, luego hasta nivel 50 que viene siendo aquí y luego ya te lo llevas a arañas y bueno, ya tienes su ticket gratis, ¿no? Y pues bueno, pongan ahí en los comentarios dónde creen ustedes que sería la mejor forma de aprovechar el pase de los botines, aparte de los eventos de caja luz de luna. Y aparte, pues obviamente de los mapas niveles altos, ¿verdad? Claramente está. Pero bueno, así modo pobretón, yo creo que lo que viene siendo, bueno, arañas 3 claramente. Pero Torre del Demonio se me hace a mí una muy buena fuente de ingresos, una muy buena forma de leviar, no ocupas invertir mucho y pues bueno, sobre todo el tiempo que te vas a ahorrar, el andar peleando, el andar buscando salas para leviar, el andar buscando salas para farmear eventos en arañas, porque recuerden que está retacado de gente ahí. Entonces aquí te vienes un ratito antes del evento, buscas metin, rompes el metin, haces la subidita, te quedas aquí 3 horas, no vas a aprovechar las 4 horas del evento, a no ser que te bajen luego las 3 horas y vuelvas a subir luego, que bueno, se podría hacer, ¿verdad? Pero ya te digo yo que luego va a empezar a haber mucha gente haciendo lo mismo, es decir que los metines van a estar campeados, pero recuerden que esos metines salen cada 10 minutos y no creo que haya la gente suficiente que se vayan a equipar un personaje, porque pues ese tipo de gente quiere hacer menos y ganar más, es decir, prefieren ir a arañas, andar
estar sufriendo allá con toda la chaviza, pero pues tener la seguridad de que van a sacar muchas cajas luz de luna, ¿no? Que bueno, ya te digo yo que el drop de huevos es más bajo que el drop de caja luz de luna, pero bueno, suponiendo que estas son caja luz de luna que yo llevaría aquí, llevaría más o menos como 30 caja luz de luna contando los huevitos. Contando puros huevitos, ¿en qué? En 30 minutos, es decir que una caja de luz de luna por minuto. Que ya te digo yo que no creo, porque las cajas de luz de luna salen más rápido que los huevos. Pero bueno, ya lo iremos viendo. Ya haré un video cuando haya evento de caja de luz de luna para probar diferentes zonas de donde pueda uno farmear caja de luz de luna, dependiendo de cada nivel también. Y pues bueno, ¿no? Hay que ganar la experiencia, porque si no este chavalón se me va a dormir y se me va a ir el rollo y bueno. Así que pues bueno, ahora sí, un besote en el medio del cuerpo. La vemos en un próximo video siniestro. Ahí pongan en los comentarios ustedes dónde lo aprovecharían, o si a su punto de vista creen que no vale de plano la pena el de los botines. A mi punto de vista para eventos, bueno, un besote, bye.